Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre comaternidad y voluntad procreacional. Para hablar de este tema nos acompañan Esperanza Luna, de Derecho del ITAM, Alejandro Medrano, de Derecho del UNAM, Rafael Contreras, de Derecho del ITAM, Ivy Guzmán, de Derecho de la Ibero, y María Gómez, de Filosofía de la Universidad Panamericana. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir, comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Dos mujeres con una hija en común se divorciaron mediante un acuerdo donde establecieron distintas cuestiones relativas a la guardia y custodia, alimentos y la repartición de bienes. Posteriormente, pareció no haber cumplimiento sobre lo acordado de la custodia de la menor, porque la madre que la tenía en guardia y custodia, la cual era a su vez la madre biológica, impedía las visitas, asimismo cambió el domicilio y la escuela de la menor. Finalmente, se determinó en tribunales el cambio de guardia y custodia en favor de la madre no biológica, ya que se procuraba de mejor forma el interés superior de la menor. Pues bueno, bienvenidos a las personas, a los invitados que tenemos aquí en el set y también a las invitadas que tenemos en vía web. Es la primera vez que se hace esta modalidad híbrida, entonces estoy muy emocionada. Pero pues bueno, Alejandro, voy a pedir que me puedas apoyar diciéndonos un poquito de los antecedentes del caso, qué fue lo que sucedió. Digo, yo ya dije un poquito, pero a ver si nos puedes ilustrar un poquito más. Claro que sí, Jimena. Muy buenas tardes a todas, todos. Espero que estén muy bien. Y pues la verdad es que es un placer estar con ustedes esta tarde en este primer programa híbrido. Y bueno, justamente como se mencionaba al inicio de la introducción, estamos hablando de un tema de guardia y custodia. Pero justamente en este asunto estamos hablando de un tema de comaternidad. ¿Qué es esto? Cuando tenemos a dos personas femeninas a cargo de la crianza de uno o varios hijos. Por lo cual, desde este inicio podemos tener con una óptica de perspectiva de género como una categoría sospechosa por pertenecer a un grupo que ha sido vulnerado sistemáticamente a través del paso del tiempo. Creo que antes de iniciar un poco la secuencia procesal se deben de incorporar los conceptos que se narran en la sentencia, como puede ser, en primer lugar, el derecho de protección a la familia, el cual lo tenemos regulado en el artículo 4 de nuestra Constitución, el cual trata de brindar la seguridad a todas las familias que no sean únicamente heterosexuales. Es decir, esta protección debe ir más allá de las familias heterosexuales y que hayan estado en matrimonio, ya que el matrimonio solo es una forma de ver a la familia cuando existen una gran diversidad. También tenemos el tema de decidir de manera informada y las técnicas de reproducción. Decidir de manera informada el número de hijos que se desean tener. Y bueno, esto es generalmente en parejas heterosexuales, pero cuando no estamos en una condición de personas que biológicamente no pueden concebir, tenemos entonces la introducción de la reproducción asistida y ese derecho de información que tenemos las personas para entender estos mecanismos y cuál es su alcance. Finalmente tenemos la filiación con estas técnicas asistidas, que es decir, como se mencionó en un inicio, una de estas es la madre biológica y una de estas no lo es. Pero ¿en qué momento nace la filiación con esta menor? Es en el momento de que la madre que no es biológica da su voluntad para aceptar ser madre de esta menor, a pesar de que ella no sea como tal la madre gestante. En segundo lugar, tenemos la filiación en comaternidad, que bueno, ya aquí aterrizamos los conceptos de la comaternidad, es decir, dos personas del género femenino que están unidas para el cuidado de uno o varios menores de edad. Tenemos también que para el análisis de esta sentencia es necesario nombrar el interés superior del menor, es decir, que en cualquier proceso jurisdiccional de cualquier índole, ese interés debe de prevalecer
sobre las demás circunstancias y las condiciones periféricas que rodean el juicio. Y por último, tenemos la perspectiva de género. La perspectiva de género la debemos entender como una visión científica o una metodología con tal de llegar a la igualdad material. Y bueno, que en la sociedad ha sido muy difícil introducir la perspectiva de género en un simple panorama de hombre y mujer, ¿no? Pero en esta sentencia vemos la traslación fáctica de estereotipos y roles de género entre las mismas mujeres. Y creo que este es un tema muy importante que nos darán a conocer. Y bueno, si quieren, me quedo hasta aquí con los conceptos sustanciales y damos paso a Perfecto. los demás. No, me encanta que hayas dado esta introducción porque justamente eso es un recuento de los conceptos que vamos a estar platicando a lo largo de este programa que son muy importantes. Y bueno, tomemos en cuenta que ya nuestras generaciones tienen un entendimiento del derecho más actual, ¿no? Pero quisiera irme un poquito a los orígenes. Hablábamos de la protección a la familia, ¿no? Artículo 4 constitucional. Pero bueno, el artículo 4 constitucional durante mucho tiempo se consideró que protegía al modelo tradicional de familia o al que decían el modelo natural de la familia. Ivy, bienvenida, me voy contigo. ¿Qué opinas sobre esta cuestión de protección a las familias y también la existencia de familias diversas y cómo están bajo la protección del cuarto constitucional también? Bueno, muchas gracias. Como mencionas, el cuarto constitucional nos habla de la protección a la familia. Y si bien es un derecho puro y duro ya previsto en la Constitución, ha tenido que tener involucraciones interpretativas a través de su conexión con tratados internacionales, muchas de las cuales ha realizado la Suprema Corte, para darle un contenido que atiende a la realidad social actual. ¿Por qué? Porque antes se entendía que las familias eran papá, mamá e hijos. Sin embargo, ha existido un dinamismo y el concepto de familia son conceptos evolutivos, son conceptos dinámicos. Entonces, al atender a conceptos dinámicos, la Suprema Corte ha reconocido las distintas posibilidades de conformación de la familia. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la conformación a partir de las familias homoparentales, en las cuales consisten personas del mismo género que tienen la finalidad, en algunos, no siempre es la regla general, de tener hijos o libertad procreacional, que es un tema de hecho muy relevante, lo que vamos a mencionar ahorita de la voluntad procreacional relacionada con la filiación. ¿Por qué? Porque previamente, o sea, bueno, se tiene esta presunción lógica de que los y las hijas nacidas dentro de un matrimonio heterosexual inmediatamente cumplen con una concordancia genética biológica para con sus padres madres y el vínculo está establecido de facto. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, en estas familias homoparentales donde biológicamente están imposibilitados a crear o mezclar sus genes para procrear un hijo o hija? Sí, pero existe esta voluntad procreacional de crear una familia, formar una familia. Entonces, esta voluntad procreacional es lo que sube, lo que se asume, lo que se estudia, lo que se proyecta respecto a la conformación familiar para otorgar los vínculos de filiación. ¿Por qué? Porque si bien no hay una concordancia genética biológica respecto a la relación entre en este caso, madre y las hijas o los hijos, sí hay un vínculo filiación por la misma voluntad procreacional, o sea, el interés que tiene esta persona de conformar una familia previsto dentro de sus derechos familiares, lo mismo la conformación y esparcimiento de la familia. Y hay que tener en cuenta aquí dos pilares. Si bien están los derechos de los padres, madres, de crear y formar su familia, también tenemos en consideración los derechos de las personas menores de edad. Y aquí no existe como tal una ponderación o un choque de derechos. Al contrario, hay una armonización entre ambos, porque muchas veces, por ejemplo, en los casos de adopción, los menores están privados no de un padre o una madre, sino de personas que puedan otorgarles todos los cuidados necesarios para su desarrollo. Y en la voluntad procreacional es una analogía de lo mismo, porque es una persona que tiene el interés de procurar a su hijo o hija menor de edad para darle los mejores resultados de vida. En efecto, finalmente se tiene que atender al interés superior del menor, como que durante mucho tiempo la doctrina iba encaminada a que la guarda y custodia de les hijes iba hacia como un derecho de los padres, ¿no? Hacia sus propios hijos. Pero finalmente la doctrina jurisdiccional de la Suprema Corte ha dicho realmente es un derecho en favor de las personas menores, porque finalmente tienen que tener quien les cuide y quien les cuide de la mejor forma, ¿no? Que es la cuestión que vamos a ver aquí en el programa. Y me encanta esto que dices del aspecto dinámico, ¿no? De concepto dinámico de la familia, porque, pues bueno, ya se ha dicho en muchísimos lados, muchísimos foros. Primero empezó con la Convención Americana, luego también replicaron el mismo discurso en la Constitución, de que son instrumentos vivos
instrumentos que se van interpretando a la luz de la realidad que vamos viviendo. O sea, no se puede entender la misma realidad de cómo se escribió la Constitución en 1917 a cómo es ahora, ¿no? Entonces, me encanta esto que estás diciendo de que es dinámico, se va adaptando, es evolutivo. Pues bueno, a todo esto me voy contigo, Esperanza, bienvenida. Gracias. Aquí mi duda es, ¿qué tanto el Estado justamente se puede meter o puede tener injerencia, perdón, en cuestiones de familia? O sea, ¿por qué desde la Constitución dice protección a la familia? ¿Por qué existe un Código Civil que justamente regula pues, relaciones humanas? No debería ser como eso meramente la cuestión personal. ¿Por qué el Estado se debería meter en esas cosas? Bueno, muchas gracias en primera por la invitación nuevamente al programa. Siempre es un gusto estar coincidiendo con grandes compañeros, compañeras de todas las universidades. Contestando a la pregunta, creo que es importante retomar justamente el ordenamiento constitucional y al artículo 4, que justamente busca que, pues vaya, las personas tengan derecho a una vida a la igualdad, una vida sin discriminación y demás, ¿no? Entonces yo creo que justamente, como bien mencionaban ustedes, sobre todo las chicas del Zoom, el problema prácticamente con México es que siempre se ha mantenido una visión de la familia muy cerrada, por así decirlo, porque no hay otra palabra. Y poco a poco se ha ido progresando justamente en que no solamente la familia tradicional, mamá, papá e hijos, es válida, también ambas madres y sus hijos, ambos padres y sus hijos y demás. De tal forma que pues a la fecha existen diferentes amparos en revisión, amparos directos y demás que hablan de esta situación y que vaya, justamente el amparo que estamos revisando hoy es uno de los muchos que han pasado parejas homoparentales para que pues vaya, sus hijos puedan tener una vida decente, pueden, vaya, ahora sí, ejercer todos sus derechos sin ninguna limitante, ¿no? Yo creo que en este orden de ideas es muy importante retomar el concepto que justamente nuestra compañera en Zoom retomaba sobre la voluntad procreacional, que también está presente en el amparo en revisión 852 del 2017. Ahora bien, voluntad. Como abogados siempre escuchamos la voluntad de las partes, pero realmente, ¿qué es eso? Es importante recordar que es un elemento pilar, prácticamente la piedra angular para la constitución de diferentes contratos. Y en este caso, para la vinculación filial del menor nacido bajo el tratamiento de reproducción asistida, heteróloga, en este vaya amparo en específico, pero en muchos otros más, ¿no? También recordemos que, pues vaya, justamente la voluntad procreacional, si bien considera como un elemento importante, el lazo biológico no lo es, vaya, determinante. Como mencionabas incluso tú, Jimena, al inicio, prácticamente la mujer que realmente estuvo velando por todo el desarrollo de la hija fue la que mantuvo la custodia de la menor. ¿Por qué? Porque realmente velaba por sus derechos, por su educación, por su alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tanto la madre biológica. Entonces, pues obviamente el juez en cuestión determinó que pues la parte interesada realmente en el desarrollo del menor debía continuar velando por su interés, Superior. por su desarrollo integral, ¿no? Hablando de las leyes, creo que es importante también retomar la ley de sociedades en convivencia de la Ciudad de México, que prácticamente por durante mucho tiempo, incluso décadas, muchas escuelas de derecho la tomaban como fundamento de, pues vaya, ustedes son una pareja homosexual, lesbiana, gay, entonces pueden entrar en una sociedad de convivencia, un concubinato, y es lo más que podemos ofrecerles, ¿eh? Hasta ahí nos quedamos. Pero jamás se les dio la oportunidad realmente de, pues vaya, contemplar el matrimonio como una realidad, ¿no? Entonces, justamente gracias a estas reformas y sobre todo iniciativas por parte de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pues se ha logrado que justamente el matrimonio homoparental, pues vaya, esta unión, pues sea una realidad, no solamente un sueño que para muchos, pues lamentablemente costó vidas, ¿no? Sí, por supuesto. Es que ha sido toda una evolución y toda una lucha de muchísimos años, la cual tiene que ser muy valiosa para lo que estamos diciendo en este momento. Y me encanta lo que dices de voluntad procreacional, es algo que justamente es el quid de toda la sentencia y es lo que vamos a estar viendo a lo largo del programa. Pero antes de eso, quisiera lanzarte la misma pregunta a ti, Maric. Desde tu perspectiva, desde tu área, porque ahorita pues estamos entre puras abogadas y abogados, ¿no? Pero sé que tú tienes otra visión.
O sea, y es la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tanto puede tener el Estado regular las relaciones entre las personas? O sea, ¿qué tanto se puede meter? ¿Qué tanto no se puede meter? ¿Por qué se está metiendo? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Digo, yo tengo algunas suposiciones, pero me encantaría escucharte antes. Muchas gracias, Jimena. Pues, no sé, es un tema que me conflictúa bastante porque mi primer impulso es decir justo que el Estado no debería meterse o debería meterse lo menos posible en las relaciones de las personas. Incluso, tal vez solo por el hecho de que cómo regulas relaciones o cómo calificas relaciones humanas. O sea, estamos muy acostumbrados a pensar en relaciones de amistad, de pareja, de matrimonio heterosexual. Ahora empezamos a pensar en matrimonios homosexuales y se nos abre el panorama, pero pues el espectro posible de relaciones humanas es infinito. O sea, hay tantas relaciones posibles como humanos en el mundo y me parece muy complicado que el Estado se meta a regularlas porque, bueno, porque pasan cosas así, empezamos a reconocer, o bueno, no empezamos reconociendo la familia solo como el producto de aquello que hacen personas heterosexuales. Pero sobre todo en círculos disidentes es muy común el concepto de familias elegidas. Y creo que ese concepto va muy de la mano de la voluntad procreacional. Y es, creo que si el Estado pudiera meterse a regular, porque a ver, en casos como este se evidencia que es necesario la intervención del Estado para brindar justicia a una relación de familia. Entonces, claramente el Estado tiene que meterse en las relaciones humanas, al menos de vez en cuando, o al menos cuando se solicite su apoyo. Em, lo que no sé es cómo podría el Estado decidir qué sí es familia y qué no es familia y catalogarlo. O sea, cómo funcionaría. Ponemos en la Constitución un catálogo de qué relaciones son familia, qué no, cómo sí, cuándo no. Como que es muy complicado. Entonces, desde mi perspectiva, como vi el artículo 4 y como dice todo esto que es esta jurisdicción debe estar abierta a la interpretación y debe ser un proceso vivo porque todo cambia y cada situación es distinta, me parece muy adecuado. Es decir, mi primer impulso, repito, sería que el Estado no se meta nada porque no puede, pero pues eso no funciona, porque si el Estado está ahí y está operando y está resolviendo conflictos, pues necesariamente se tiene que meter. Solo a mí, no sé, no podría calificar qué tanto es suficiente. Creo que coincido Siento que totalmente contigo en el sentido de que, en efecto, a ver, eh, idealmente no se tiene que meter, idealmente no tendría que decir que, cómo se conforma una familia, cómo no se conforma una familia, etcétera, pero coincido totalmente contigo. A veces es necesario que se meta y no hay de otra. ¿Por qué? Porque es quien va a estar mediando los conflictos, va a estar solucionando, va a estar estableciendo un tipo de orden donde no haya, por ejemplo, violencia, discriminación, todo eso que sucede dentro de las familias, de las parejas, donde obviamente tiene que meterse el Estado, ¿no? Entonces, vaya, es una cuestión muy interesante que a mí me deja pensando porque creo que es un poco más profunda y filosófica, pero pues ya estaré leyendo más papers al respecto. Hemos terminado con el tiempo de este primer bloque. Esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre comaternidad. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos analizando una sentencia muy interesante, un amparo en revisión de la primera sala de la Suprema Corte, que habla sobre maternidad, también habla sobre tipos de filiación y pues la voluntad procreacional. Pues bueno, regresamos contigo, Rafa. Bienvenido. Gracias. Iba a preguntarte algo en específico, pero mejor te pregunto si tienes alguna reflexión de todo esto que ya hemos estado diciendo. Tengo varias. Ok, adelante. La verdad es una sentencia emblemática y como ustedes lo comentaban, tiene parte de ciertas premisas filosóficas y ciertas premisas de Estado. ¿Qué es lo que queremos como Estado? Un Estado que nos diga, la familia es entre hombre y mujer y este es el rol de la mujer y este es el rol del hombre.
Eso me parece que es algo que sería propio del siglo XIX y del siglo XX, un Estado paternalista, que tenga una moral objetiva, una moral que diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto en nuestra actualidad ya no es posible. Y esto se ve reflejado en la sentencia, en la manera en que las personas pueden tener matrimonios, pueden unirse, ser del mismo sexo e incluso llegar a tener filiación. O sea, si eso le decimos a un notario con todo el respeto, que se haya formado en el siglo pasado, pues no difícilmente entendería la connotación social y la connotación constitucional que tiene para nosotros. Porque aceptar este tipo de realidades es aceptar la realidad actual. O sea, no porque el legislador no lo legisle o lo prohíba, no va a suceder. Nuestra sociedad actual tiene incluso la Constitución, el artículo 4, como lo comentaban, tiene un modelo social incluyente y un modelo social que no establece de qué manera va a ser la familia o de qué manera van a ser las relaciones sociales, sino simplemente dice, ustedes, los ciudadanos, tienen la posibilidad de decidirlo, porque ¿quién más que los propios ciudadanos para decidir dentro de sus propias necesidades, deseos, etcétera? Y como ustedes, creo que fue Ivy que lo comentaba, me parece que incluso esto es una forma de aplicar el derecho constitucional para romper asimetrías y para romper estereotipos. Me parece emblemático que la primera sala de la Corte, en un precedente anterior, haya establecido que la familia es el vehículo social para establecer metas constitucionales, ¿no? Y esto lo aplica en esta sentencia. Y esta forma del derecho constitucional, la semana hace 2 semanas hubo un simposio, ¿no?, en la Corte del Constitucionalismo Transformador. Yo creo que este es un claro ejemplo de cómo el constitucionalismo transformador puede romper, ¿no?, con estereotipos, puede romper con ciertas barreras que se encontraban antes. Vamos, como Esperanza lo dijo, ¿no? Antes estaba prohibido o antes no estaba permitido que las parejas del mismo sexo se pudieran estar en matrimonio, y ahora estamos viendo esto, de que ya hay incluso filiación con base en la voluntad procreacional. Y yo creo que esto es propio del derecho constitucional. Como diría un autor alemán, von Buchenworde, el derecho constitucional tiene vocación de ser disruptivo y de romper con ciertas barreras anteriores. Me encanta esto que estás diciendo y coincido totalmente, suscribo. Gracias. A ver, vamos a temas más específicos y probablemente un poco más problemáticos. Pues bueno, creo que como sociedad, aunque es un poco, hemos avanzado en la aceptación, por así decirlo, aunque no es aceptación, vaya, que todos tengan derechos, de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, ¿no? O sea, puedan unirse en matrimonio y tener los mismos derechos matrimoniales y patrimoniales derivados de este matrimonio. Pero un argumento que escucho mucho, y regreso contigo, Alejandro, es como, ok, que se casen, pero, siempre está el pero, ¿no? Pero que no se metan con los niños, ¿no? Y ahí está el tema de tener una familia, ya de tener hijes, y dicen como, pues bueno, híjole, que hagan lo que quieran, pero pues que no afecten a los pequeños, así mencionan normalmente, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? O sea, ¿no crees que una persona menor, un niño adolescente deba tener un papá y una mamá? No. Ok, a ver, De hecho, estaba pensando en otras cosas de las reflexiones. ¿Puedo retomar lo que estaba pensando? Dale. Después contestar tu pregunta. No, tú dale. Es que se me hace muy importante lo que se acaba de mencionar y que estoy totalmente en contra de que si el Estado se debe de meter con el tema de la familia. Pues yo digo que sí, obviamente. Obviamente se tiene que meter con el tema de la familia y se tiene que regular. Que esté de acuerdo con la regulación actual, totalmente no. O sea, creo que aún hay sesgos en la legislación, pero se tiene que configurar y conceptualizar esta institución familiar. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo como es el tema de la violencia familiar. La violencia familiar que la vemos en las actas de la sentencia. Y esto es uno de los grandes problemas porque siempre se ha creído que la violencia familiar, el Estado no debe interactuar porque se tiene que resolver entre la familia. Y es por eso que muchas veces incluso la violencia familiar es un antecedente del delito de feminicidio, porque no hay una atención oportuna del Estado para romper estas relaciones asimétricas de poder. Y es justamente esta metodología de perspectiva de género que se maneja en la sentencia,
que para determinar esas asimetrías se tienen que determinar las relaciones asimétricas de poder que hay en las relaciones interpersonales dentro de un núcleo familiar. En esa sentencia, lamentablemente, pues no hubo una interacción concreta de un ente penal, como sería una carpeta de investigación del Ministerio Público, sino más bien se fue por todo el lado familiar. Pero creo que es un tema importante ponerlo en la mesa, que la familia debe de ser de escrutinio público, porque si no, porque se deben de desplegar modelos de prevención de la violencia y la criminalidad focalizados en el ámbito de violencia familiar. Por esa razón es por la cual yo considero que sí se debe de conceptualizar a la familia en un estado de derecho. Pero bueno, espero las críticas de esta intervención. No, me encanta eso. Nada más quisiera agregar algo de lo que acabas de decir, porque coincido totalmente. Solo que la forma en la que se ha estado regulando a las familias por medio de códigos, por medio de normas, no ha sido la idónea. Como dices, yo no estoy de acuerdo con eso. Y justamente es así como se han negado muchísimos derechos, los derechos de las familias, de las personas homosexuales a contraer matrimonio. Pero tienes totalmente la razón, porque está normalmente esta frase que decía, ¿no? Cuando empezó todas estas cuestiones de violencia familiar, las autoridades, las personas de la sociedad decían como los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? O sea, arréglenlo ustedes. Claro. Y pues ahí inicia un lema principal del feminismo, de lo personal es político. Entonces, pues totalmente de acuerdo. Perdón, te dejo continuar. Bueno, dejando este tema un poco de lado y contestando la pregunta que estamos en cuestión, pues yo creo que no, o sea, desde luego, científicamente está comprobado de alguna forma que el crecimiento de menores de edad entre familias del mismo sexo no está arraigada la idea de que esto sea perjudicial en contra del menor de edad, ¿no? Sin embargo, sociológicamente yo todavía veo muchas resistencias de la población, muchas resistencias a ver este nuevo paradigma de las familias diversas. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuándo si no es ahora, no? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que la sociedad nos acepte como somos y sea normal ver a dos padres, a dos madres, entre otros, en la calle con sus menores? Yo creo que debemos de romper este paradigma, pero pues nosotros somos el cambio de generación y bueno, para mí la respuesta completamente es no, debe de haber familias diversas y pues nada. Eso es. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Es que lamentablemente se sigue escuchando este tipo de argumentos. O sea, yo por lo menos lo escucho en la calle o la gente que no está teniendo tanto contacto pues con el derecho, quizá las sentencias de la corte y todo lo que ya nosotros consideramos que es súper progre, ¿no? Claro. Y sí, siempre me llama la atención ese de que sí pueden, pero, no, pues gracias por dejarnos. O sea, justo estaba esperando que tú me dieras permiso para tener hijos. Gracias, muy amable. Adelante, Marrique. Sí, justo creo que esta percepción está bien alejada de la realidad de las infancias y creo que como sociedad discriminamos y tratamos horrible a las infancias y a las niñas porque es irrelevante el género o la orientación sexual de las personas que cuidan de los guardianes de un niño. Lo que importa es que lo guarden y que le ayuden a desarrollarse y que le den todo lo necesario para que pueda hacerlo seguro y en bienestar. Y o sea, me parece una tontería muy ciega decir que un niño necesita un padre y una madre para vivir y ser feliz, porque, a ver, primero, ¿cuántos adultos y niños y adolescentes y personas deshechas por parejas heterosexuales existimos en el mundo? Uno. Y dos, ignora todas las familias que ya existen, que no son ni siquiera homoparentales, pero hogares de hermanas que co-crían o crían a sus hijas o hijos juntos, o familias intergeneracionales, o familias de amigues, o familia o colectivos o comunidades. Esas también son familias y son familias encargadas de criar y de, pues sí, crear niñas. Y o sea, que la gente se aferre a esta idea de hombre y mujer, si no el niño nace mal, es como ignorar toda la realidad, porque pues no se relaciona de ninguna manera con la realidad. Otra vez, ¿cuántas familias existen que son sanas y diversas? ¿Y cuántas familias existen que son naturales y tradicionales y súper violentas y súper horribles y súper dañinas para las personas que habitan en ellas? Entonces,
justo sí, como dices, para primeras, gracias por darme los derechos de tener hijos, o sea, los estaba esperando, entre comillas. Y segundo, excluye, o sea, esta idea excluye a un porcentaje de la población gigante que justo está invisibilizado no porque no exista, sino porque no le abren un hueco en la conversación. O sea, pienso en mucho en círculos trans, por ejemplo, donde las personas disidentes sufren un chorro de violencia por parte de sus familias y son lanzadas a la calle y son violentadas y son dejadas completamente a su merced. Estamos hablando de niñas y adolescentes que no tienen los medios aún para subsistir y que necesitan ser acogidos por casas trans. Y es tan común la prevalencia de esos sucesos en esos círculos que justo la comunidad se organiza en casas y existen las casas de, no sé, la casa de Madonna y la casa de X, etcétera, pero son personas disidentes que fueron violentadas por sus familias de origen y que tuvieron que encontrar familias fuera de las familias de origen que sí las acogieran y que sí les dejaran desarrollarse y que sí les brindaran protección. Y esta idea de que la familia solo puede ser tradicional daña mucho porque pasa seguido que estas personas, estas infancias o adolescencias disidentes que huyen de sus familias de origen y migran hacia una familia inclusiva que sí las protege, luego son arrebatadas y secuestradas por su familia de origen, basándose solo en su vínculo biológico, y las remueven de los espacios seguros para continuar violentándolas. Entonces, no sé, esto es en lo que más pensaba con la sentencia de que lo que determina la afiliación es la voluntad procreacional, porque aquí, ok, estamos hablando literalmente de una bebé, de una menor de edad, pero creo que podríamos y debería ser extrapolado, o al menos yo lo extrapolo, a estos escenarios de gente que no necesariamente son niñas, o sea, que son personas menores de edad, pero que todavía dependen, que necesitan un adulto para ejercer su existencia legal. Justo la voluntad de querer criar a alguien y querer apoyar a alguien es lo que debería determinar la afiliación de una persona con ese ser, porque pues sí, biológicamente cualquier persona puede tener hijos, o sea, no cualquier persona, pero es muy fácil, entre comillas, tener hijos y desatenderlos y tenerlos sin intención y violentarlos, aunque sea su progenitor. O sea, el vínculo biológico no determina de ninguna manera el bienestar de ninguna relación. O sea, lo determina la relación misma. En diversos precedentes de que, a ver, lo que determina cuando hay peleas de guardia y custodia, justamente mencionan, o cuestiones de reproducción, mencionan, a ver, lo importante no es ni la orientación sexual ni la identidad de género de las personas que están criando. Lo importante siempre es ver la idoneidad de estas personas para criar a alguien, que sea con amor, con respeto, con cuidado, porque finalmente fijarte en características que son inherentes a la persona, vaya, no son relevantes. Es como si la ley te dijera como las personas a las que les gusta la pizza de piña, la hawaiana, no pueden tener hijos. O sea, es una idiotez. O sea, es algo que es simplemente una cuestión de la persona que no trasciende a la educación de los hijos, ¿no? Pero, a ver, vámonos con el tema de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Aquí hay una cuestión, ¿no? Se supone que la madre biológica tuvo que acudir a una técnica de reproducción asistida y pues para ello me causa un poquito la duda y pues bueno, me voy contigo, Ivy, mientras tanto. ¿No crees que el donante del esperma en este caso podría tener algún derecho de llegar y decir como, es mi hijo, y dejas afuera de la ecuación a la otra mamá, a la que tiene la voluntad procreacional? No, de hecho está regulado bajo una reforma que hubo hace como 2 años en el Código Civil, que quien fuera el donante no adquiría ningún tipo de vínculo de filiación
porque simplemente está aportando un material genético, pero justamente, y volvemos al tema de la voluntad procreacional, no fue una persona que haya tenido la voluntad tal cual de quiero tener un hijo de determinada y hacerme cargo de él. Simplemente es alguien que hizo una aportación. Entonces, la ley, atendiendo a esta realidad social como posibilidad y atendiendo a los dinamismos familiares, previó esta situación y actualizó el supuesto de, en casos de donación, está en el capítulo de familia del Código Civil de la Ciudad de México, no se considera el vínculo de filiación, sin considerar simplemente una donación activa o en su caso un contrato respectivo privado, pero no se genera un vínculo a partir de ello. Retomando lo mismo, porque no hay una voluntad, no hay una intención de cuidar a un menor o a una persona menor independientemente y no podría llegar posteriormente, por ejemplo, en este proceso que ya está resuelto, a decir como, yo soy el donador, por tanto quiero también adquirir derechos y en su caso que las comadres me pasen pensión a mí porque merezco parte de esto. Y es como, no estás en esta ecuación, tu participación fue accesoria, pero realmente no tiene un efecto jurídico más allá de tu aportación genética. Dilucidas muchísimas dudas que tenemos acá presente, que también muchas personas que nos están viendo pueden también tener sobre este tema. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque del derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia de comaternidad. No se vayan, regresamos en unos minutos. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos analizando una sentencia muy, muy importante, paradigmática, de la primera sala de la Suprema Corte sobre comaternidad y voluntad procreacional. Pues bueno, vámonos de nuevo contigo, Esperanza, y aquí es una duda muy sencilla. Duda en cuanto a atacar una de las falacias que se ven en el asunto, ¿no? Finalmente, la madre biológica a la cual le quitan la guardia y custodia dice, como yo soy la madre biológica, la voy a poder cuidar a la hija de una mejor forma. Yo soy la persona idónea para cuidar a esa hija. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿crees que el vínculo biológico garantice la idoneidad para maternar? Híjole, es como decir, gracias por dejarme participar en un triatlón, en un maratón para el cual no he entrenado en años, ¿no? Yo creo que si bien sí es muy importante la cuestión genética a la hora de conformar una familia, simplemente para detectar alguna enfermedad o la predisposición de padecer alguna y demás, yo creo que en este caso, tal como mencionaron nuestras compañeras ahí en el Zoom, yo creo que, pues vaya, la aportación genética, por así decirlo, resulta accesoria a la hora de realmente formar a una nueva persona de una manera integral, ¿no? Entonces, pues vaya, yo creo que ambas madres en este caso, pues claro, tienen un vínculo afectivo con la menor de edad, ¿no? Pero al final del día, quien realmente se puede hacer cargo de la menor en esta sentencia, en este amparo, pues es la mujer que al final del día no tiene este vínculo de sangre, pero realmente tiene toda la disposición, ahora sí, toda la energía para seguir adelante con ella, ¿no? Y no es la primera vez que, por ejemplo, se presenta una situación litigiosa de este estilo, ¿no? Por ejemplo, en el amparo 852 del 2017, pues vaya, se retoma la situación de que una pareja, hombre y mujer, no pueden tener hijos, entonces acuden a estos centros de reproducción asistida y al final del día la mujer logra concebir, logra tener un hijo, pero al final del día se divorcian por X de situación y pues vaya, el padre dice, bueno, pues yo soy al final del día el padre también, tengo esta voluntad procreacional, no entiendo por qué me estás negando los derechos de visita, etcétera, etcétera, para continuar con la formación del hijo que pues, al final del día es nuestro. Yo estuve presente en el proceso de inseminación, los gastos y demás, ¿no? Y al final del día la Suprema Corte determinó que efectivamente el padre sí tenía una, más allá de una responsabilidad moral, por así decirlo, sí tenía al final del día eh, incidencia en la formación y en la toma de decisiones del hijo en cuestión, ¿no? Y al final del día la madre, pues, ahora sí como dicen coloquialmente, un tirón de orejas para que, pues, permitiera que el padre pudiera acceder a su hijo, ¿no? Y también en el amparo de directa en revisión 2766 del año 2016, pues vaya, también se determina que los padres biológicos tienen, pues sí, una
determinación en esta situación de conformar a la familia y demás, ¿no? Pero pues tampoco hay que olvidar que quizás los padres que no tengan este vínculo de sangre también tienen una importante participación en la formación de una familia, de una sociedad en convivencia, vaya, ¿no? Sí, claro. Es algo que decimos a veces mucho los millennials, ¿no? O sea, que tengas un vínculo de sangre con alguien no significa que el respeto está dado por sentado. O sea, solamente que tienes que respetar a padres, hermanos, abuelos por el simple hecho de ser tus padres, hermanos, abuelos, sino que ese respeto, pues viene de la mera convivencia. O sea, el respeto se gana porque, vaya, porque somos humanos, porque somos personas con sentimientos y no vamos nada más a decir como, quiero mucho a mi abuelito solamente por ser mi abuelito, porque tenemos ese vínculo de sangre, sino es quiero mucho a mi abuelito porque cuida de mí, me procura, está al pendiente y yo estoy al pendiente también de él, ¿no? O sea, es como se van formando todas estas familias y es lo importante de los lazos. Justamente mencionaba la sentencia. Es bien importante el nexo que generas con tu familia por medio de la convivencia y por eso se determinaba el tema de la convivencia, ¿no? O sea, has convivido con esta persona, con esta niña durante años y ya te identifica como su mamá, como su mano, o sea, cosas por el estilo. Entonces, me parece muy relevante. Aparte, la cuestión biológica de determinar la afiliación siempre se ha dado en las parejas heterosexuales. O sea, si se ponen a pensar, o sea, la afiliación de madre e hija siempre está dada por sentada porque pues nace de ahí, o sea, no hay forma de poder negar que es tu hija si nace de tu ser. Pero por otro lado, a los hombres heterosexuales siempre la cuestión de la paternidad es por voluntad procreacional. No es de que vayan a hacer un examen genético para decir, tú sí eres el papá y vas a llegar y eres el papá. No, simplemente basta con que el hombre llegue, se pare y decir, es mi hijo, es mi hija, es mi hija. O sea, vaya, entonces, ¿por qué eso no se le va a permitir a las parejas del mismo sexo, ¿no? Cuando ha sucedido toda la vida con parejas heterosexuales. Pero, pues, a ver, vámonos con un tema. Aquí también hay que ver la perspectiva de género. A ver, me voy contigo, Rafa. Hablan en la sentencia sobre la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque por un lado se alegaba también cuestiones de violencia familiar. ¿Qué opinas al respecto? Igual, o sea, me parece valioso en sí mismo que la sentencia considere que en instancias inferiores no se haya aplicado esta perspectiva, ¿no? Que haya considerado que en el juicio familiar y en la etapa anterior de amparo, el juez simplemente haya visto, o sea, ni siquiera consideró la posibilidad de que una de las, ¿cómo decirlo? Una de las que tienen la comaternidad incluso podía tener filiación simplemente por estos esquemas, como tú comentabas, ¿no? O sea, yo creo que es una cierta forma de ver el mundo simplemente eh, como heteropatriarcal, por decirlo, que se rompe con la visión de género, ¿no? La perspectiva de género que en otros precedentes de la Corte, siempre lo menciono, pero es que me parece fundamental. En el caso Gertz Manero, en el cual el Pleno de la Corte determinó que implementar una perspectiva de género en un juicio constitucional sin importar de que, por ejemplo, si no se aplica o si se aplica, si se llega al mismo resultado, es valioso constitucionalmente aplicarlo simplemente por establecer esta metodología en un juicio constitucional. Y en esta sentencia la perspectiva de género se ve de una manera interdisciplinar o una manera que aborda diversos derechos, porque incluso a través de la perspectiva de género también se puede incorporar o la sentencia materializa derechos de la infancia, pero también derecho a la igualdad y también derecho a no ser discriminado. Entonces, como diría el ministro Pardo, es un atrincheramiento de derechos que gracias a la Suprema Corte se puede materializar en un caso concreto y que en otros casos simplemente sería hablar de manera abstracta, ¿no? De la igualdad, la no discriminación. O sea, por eso es importante analizar estas sentencias Sí, para ver totalmente. cómo aplicarlo. Justamente. ¿Y tú qué opinas, Alejandro, de todo esto de la perspectiva de género y cómo se aplica? Porque, a ver, durante muchísimos años se ha visto un poco viciado este tema, porque siempre es como, ok, violencia familiar, pues, perspectiva de género, porque hay un hombre que es el opresor y hay una mujer que es oprimida en esta relación, ¿no? Entonces, por eso se habla de perspectiva de género, porque adviertes esa situación de desigualdad. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en parejas del mismo sexo no sucedan cuestiones de violencia y que no se tenga que ver desde la perspectiva de género, aunque la persona violentadora también sea mujer. ¿Qué opinas al respecto?
¿Qué se puede opinar? Yo creo que la perspectiva de género es una metodología que tiene que aplicarse, si no es que en el 80% de los casos del total bruto de todos los juicios, en todas las materias, porque vivimos en una sociedad patriarcal, heteronormada, con roles de género muy marcados, y justamente es lo que vemos en la sentencia, que a pesar de que aquellas simetrías de poder, porque por una parte está la madre que tiene una simetría de poder porque no tiene una remuneración o no tiene un ingreso de capital, ¿no? Y aquí tenemos una simetría de poder que la coloca en una posición más baja, ¿no? Por otro lado, la otra mujer tiene ingresos, tiene un poco más de estabilidad, y entonces es este momento en que se debe de empoderar a estas personas que no tienen que son asimétricas en las relaciones de poder para llegar a condiciones de igualdad material, porque la igualdad formal la tenemos ante la ley, ¿no? Artículo primero, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pero la igualdad material en los procesos judiciales es ver cómo los funcionarios públicos la pueden hacer valer, ¿no? Y creo que es una parte que no se advirtió en las primeras instancias, que decían, ah, no, pues están en igualdad de condiciones, ¿no? Porque las dos son mujeres, ¿no? ¿Cómo va a haber violencia, ¿no? Violencia de género. Exacto. Pero es la traslación fáctica de roles de género heteronormados de una sociedad machista a una pareja homosexual, ¿no? Que sí pasa, que es algo que quizás no nos estamos tan acostumbrados a ver, pero que debemos de visibilizarlo para determinarlo, y bueno, los operadores del sistema lo deben de tener presente, esta metodología, y tener un punto de referencia, es decir, marcar un punto de referencia para determinar si la norma que tú vas a aplicar tiene un mismo impacto sobre una persona que de la otra. Creo que esa es una buena forma de materializar esa perspectiva, y bueno, un camino para las personas que se encargan de la administración de justicia. Concuerdo totalmente contigo, y es algo que, vaya, no se ve mucho, te digo, está muy viciada esta perspectiva, porque si dos mujeres, pues no hay situación de asimetría. Están iguales, ¿no? Exacto, Están ¿cómo voy a aplicar aquí la realmente perspectiva de género? No, pero sí, también se tiene que aplicar, porque sí, o sea, también existen cuestiones de violencia económica, incluso física, psicológica, o sea, no estamos exentas, vaya. Pero a ver, vámonos con una ronda de conclusiones, porque estamos en vísperas de terminar este programa. Ivy, cuéntanos cuáles son tus reflexiones, tus perspectivas finales. Bueno, de todo lo que hemos hablado, me parece que lo que más nos ha sonado ha sido el dinamismo de familia y las composiciones. Ahorita, por ejemplo, ya en la corte estamos abordando temas de las familias pueden estar compuestas, como mencionaba Marek, de distintas posibilidades. Creo que lo que seguiría a partir de ahora, por ejemplo, en los casos que se acaban de resolver de más de dos parejas, más de dos personas conformando una unión, cómo se van a regular después los vínculos de filiación posteriores. El caso que se resolvió hace un mes fue porque eran una pareja de mujeres, y el padre, que aquí no fue donador, sino realmente tuvo sí una involucración, cómo se iba a regular el vínculo filial entre las tres personas. Y aquí vemos de nuevo cómo se va el derecho conformando una realidad social a una nueva, y sigue siendo un dinamismo constante. Entonces, tomar en cuenta los dinamismos familiares, la voluntad procreacional y todos estos resultados que conllevan y que se deben atender, no solo en los aspectos judiciales, sino estatales, legislativos y toda la realidad contextual al respecto. Ya, perfecto, Ivy. Es que tenía una duda rapidísima. Hablas de la sentencia de poliamor, ¿verdad? Ah, ya. Ok, estaba un poco perdida. Sí, sí, justamente, pues dos mujeres, un señor, y hay una persona menor también involucrada en la familia, ¿verdad? Ya, bien curioso. Justamente esperamos que ese tipo de asuntos lleguen a la Corte para que justo haya un pronunciamiento constitucional. Eh, a ver, me voy con tus conclusiones, Marrik. ¿Cuáles son tus últimos piensos sobre todo esto? Creo que va muy por donde dijo Ivy, y yo como espectadora de la ley, en sentido de que no soy abogada y no participo en su dinamismo como ustedes, desde fuera me parece increíble que estos casos justo lleguen a la corte y se constitucionalicen, y que se haga, se haga presente en lo jurídico y en lo legal la pluralidad humana relacional a la que todos estamos sujetos todo el tiempo. Y digo, no sabría exactamente qué futuro seguir o qué camino seguir, pero al menos estas sentencias y estos casos me dan esperanza. Yo como persona que
que he tenido antes de este programa, he tenido una vista horrible del Estado y lo legal y lo jurídico. Para mí, hablar de estos casos y ver que se tratan es muy esperanzador desde un nivel ciudadano, de ciudadano disidente. Me parece maravilloso que se hable de esto y se lleguen estos casos a la corte y espero ver mucho más de ellos y me interesa mucho ver el desarrollo de la sociedad a partir de estas sentencias. Eso Claro que concluiría. sí, muchísimas gracias, Marrick. Gracias por compartirnos cuáles son tus visiones y cómo ha cambiado un poquito. Rafa, échanos tus Mi conclusiones. conclusión. Bueno, pues en mi participación anterior no pude debatir a Alex, pero yo sí creo... Dale, dale, pero si quieres Yo- decirle sí, de cosas. pero rápido, adelante. rápido. Que yo sí creo que el Estado no debe meterse a decidir cómo es o cómo debería ser una familia. Lo que sí debería hacer el Estado es establecer pues, conductas en general que sean consideradas como delito, si es violencia familiar, como sea que los ciudadanos decidan que sea esta familia, si es una familia poliamorosa, si es una familia heterosexual, homosexual o un solo padre o madre de familia o lo que sea. Eso lo deciden los ciudadanos y yo creo que eso es a lo que se tiene que entrometer el legislador. Esta sentencia es relevante en este periodo porque estamos, pues de alguna forma, en desacato judicial por parte del Congreso de la Unión. No ha emitido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, muy a pesar de que ya hay una sentencia firme por parte de la primera sala de la Corte, que era hasta el 18 de diciembre del 2021, en el cual tenían el plazo para emitir la legislación que está en el artículo 73, párrafo 30. Y Acción legislativa. por eso tenemos que acercarnos con nuestros legisladores y tenemos que comentarles este tipo de sentencias para que sea un producto legislativo que realmente protege derechos humanos, que no, yo creo que la peor tragedia que pueda hacer es que se copie el Código Federal de Procedimientos Civiles y se cambie de nombre, sino que sea un código nacional que, por ejemplo, en las controversias de filiación incorpore esta jurisprudencia y que en los debates parlamentarios incluso sería beneficioso que acudan personas como tú, personas como los ministros, jueces, y que den su punto de vista y que sea un parlamento abierto y que sea un producto legislativo de primera. Yo creo que esa es mi conclusión y para eso estoy encantado por estar en este lugar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Rafa. Pues ahora con lo que dices, con lo que ha dicho Alejandro, con lo que ha dicho Marrick sobre la regulación, ahora la verdad es que me encuentro un poco confundida porque, digo, lo ideal es que no se metan en las relaciones mientras sea toda una cuestión sana, si los delitos cuando sea cuestión de violencia y demás. Pero también por otro lado, pensando ahora lo de la sentencia de poliamor que resolvió un tribunal colegiado, ¿cómo regulas el tema de filiación de alimentos si se separan? No sé, o sea, me parece una locura. O sea, yo creo que cierta parte justo ahí sí se debería de verse regulada para evitar abusos de parte de las personas que participan en ese concepto de familia, ¿no? Esperanza, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, ahora sí, como dicen, la esperanza es la última que muere. Entonces, en este caso, la última que participa. Yo creo que justamente estos debates nos abren paradigmas y nos ayudan a ver los privilegios que realmente gozamos como estudiantes de derecho, ¿no? Tal como mencionaba nuestra compañera de filosofía, que, pues vaya, de cierta forma ella reconoce que no está tan inmersa en este mundo jurídico por la naturaleza de su carrera. Pero justamente nosotros como jóvenes abogados en formación tenemos la misión e incluso el deber de invitar a otros jóvenes de cualquier otra carrera a que se involucren en esto, porque como bien decías, Jimena, lo personal es político y lamentablemente las leyes, queramos o no, nos afecta a todos parejo. Evidentemente a los grupos disidentes, las categorías sospechosas, se ven mucho más vulnerados por la mala legislación, la mala técnica legislativa, la corrupción en el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que justamente esta, por lo menos, sentencia fue como una especie de portal que nos ayudó a abrir y nuevamente recordar nuestros privilegios como estudiantes y nuestra vocación que tenemos que tener para con nuestra sociedad, para que evidentemente pues no se den estos abusos y demás, ¿no? Incluso retomando un poco lo que mencionaban sobre las leyes o el Código de Procedimientos procedimientos civiles, perdón. Familiares. Aquí confundiendo materia, ¿verdad? Recientemente en el Ese ya Senado, en el Senado, perdón, se emitió el día de ayer, me parece, una especie de legislación o declaración de derechos
por la comunidad LGBTIQ+, con integrantes de la comisión permanente como la diputada Salva Nueva, ¿no? Es decir, una de las primeras, esperamos que no sea la última, diputadas trans en el país, ¿no? Entonces, sobre todo que ella es originaria de uno de los estados que más conservadores han visto en estas legislaciones en pro de la comunidad LGBT o la manifestación, las marchas, protestas y demás, ¿no? Que recientemente hemos visto que están emitiendo una ley completamente contraria a la libertad de expresión, que es, casualmente, vaya, oprime las manifestaciones feministas, ¿no? Entonces, todas estas luchas que se llevan en el Congreso, se llevan en las calles y demás, pues poco a poco van uniéndose en pro de, pues vaya, como dicen, ¿no? De las comunidades que a lo largo de siglos se han visto invisibilizadas, se han visto denigradas, y recordar que justamente, ahora sí como realmente una manera de conclusión, el problema de la sociedad no radica en que las personas sean gays o de cierto color o de cierta etnia, es realmente todo esto, vaya, estas enfermedades que algunas se llaman homofobia, xenofobia, racismo, machismo y demás, pero las tenemos tan internalizadas, las tenemos tan normalizadas que ni siquiera a veces detectamos que somos enfermos de estas enfermedades, ¿no? Que padecemos estas situaciones. Sí, por supuesto, concuerdo contigo. Justamente se tiene que erradicar eso. Creo que ya, o sea, no sé si hay estudios o están un poco viciados o si son de verdad, pero solamente vi el titular de la nota que justamente mencionaban que, ya saben, ¿no? Psicólogos mencionan, así bien el titular de la nota, y yo me fui con la finta, ya no investigué más, la verdad, que normalmente las personas que son sumamente homofóbicas, transfóbicas y demás, y tienen una cuestión mental, o sea, de odio y de aversión, y se revierte como muchos años se consideró, ¿no? De la homosexualidad es de enfermedad, la transexualidad es de enfermedad, y ahora se está revirtiendo el discurso, lo cual a mí me encanta, de realmente que odies a las personas simplemente por ser quienes es tema que debes de tratar. Pero justamente es eso. Nos vamos con tus conclusiones. Alejandro, cerramos contigo. ¿No fuiste la última? Bueno, ya ni modo. Yo básicamente saco dos grandes conclusiones de esta sentencia. La primera es celebrar que por lo menos se está visibilizando a las familias diversas. Que, bueno, recordar también que se tenga una regulación pendiente para garantizar el derecho de todas, todos y todes. Y la segunda conclusión es hacer hincapié en la perspectiva de género aplicada en los casos donde existan categorías sospechosas y relaciones asimétricas de poder, independientemente del género, la identidad sexual o cualquier otra índole de cualquier persona. La perspectiva de género debería estar presente como una metodología para garantizar una igualdad material para todas las personas. Esas son mis dos grandes conclusiones y bueno, eternamente agradecido de haber compartido este espacio con tan grandes compañeras y compañeros. No, Gracias. muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Esperanza, Rafa, Ivy, Marrik, por estar en este programa. La verdad es que me voy con muchísimas reflexiones, me voy sabiendo más de lo que sabía hace una hora, sin duda. Gracias a ustedes. Y pues muchísimas gracias a ustedes, las personas que nos están viendo desde casa. Esperemos que hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como nosotros lo que se platicó a lo largo de este programa donde estuvimos viendo la comaternidad y la voluntad procreacional. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.